Preguntas de gastronomía. Primero, ¿qué es una termopolia? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un mesón, una posada y un restaurante? Tercero, ¿por qué hay tantos países que dicen tener el primer restaurante del mundo? Y cuarto, pero no menos importante, ¿cómo es posible que el primer restaurante del mundo se cree en el 1765, pero según los récords Guinness, el restaurante más longevo se creó 40 años antes? ¿Acaso algo de esto tiene sentido? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gregory, yo soy estudiante de gastronomía y creé este canal para yo compartir información sobre cocina, así como recetas, historias y sus orígenes. ¿Y por qué no comenzar por el principio? El primer restaurante del mundo. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando tú buscas en internet primer restaurante del mundo te aparecen diversas informaciones. Hay restaurantes que datan del año 800, pero ¿cuál de estos es el primero? Bueno, vamos a empezar por el significado de la palabra restaurante. Y es que la palabra restaurante tiene un significado muy específico. Establecimiento público en el que se sirven comidas en menú a la carta, a precios estipulados y a unas horas indicadas. Si vamos a la etimología de la palabra, podemos ver que está compuesta por el prefijo re, que indica hacia atrás, y podemos encontrarla en palabras como reparar, que es volver a parar, o recitar, que es volver a citar. El verbo stare, que significa parar o estar de pie, podemos encontrarlo en palabras como estable o resistencia. El sufijo ente, que es el ente que hace la acción, podemos encontrarlo en palabras como detergente o gerente. Por eso se dice presidente y no presidenta. Es decir, que restaurante es el ente que vuelve a parar a los caídos del hambre. Pero antes de que se popularizara este término, ya existía el negocio de comida. Porque lo de servir comida es tan antiguo como la humanidad misma. Los negocios más antiguos se encuentra el San Petersburg. De los negocios más antiguos se encuentra el San Petersburg. Este restaurante del año 803 se dice que fue el restaurante más antiguo del mundo, según muchas clasificaciones elaboradas por diferentes medios de comunicación y webs especializados. Se encuentra en Salzburgo. Este establecimiento se ubica tras los muros del monasterio San Petersburg, en Austria. Sus más de 1000 años de historia quedarían acreditados por el poeta Alcuino de York. Este erudito que llegó a servir a Carlos Magno mencionó el establecimiento en un documento que data del mismo año. No se tendría más constancia hasta después de 500 años, cuando un monje de Salzburgo, gran poeta, lo mencionara en una de sus obras. Luego de eso, en 1510 el lugar fue ampliado y en 1720 ya recibía comensales de la clase media y hasta la nobleza. Y en 1803 fue autorizado a preparar su propia cerveza. Y si eso no te sorprende, todavía siguen laborando. Por otra parte tenemos el Bien Ji Fang, que es un restaurante datado del año 1416, ubicado en Pekín, China, y está especializado en platos tradicionales de Pekín, y es considerado el restaurante en funcionamiento más longevo de la capital de China. Durante casi 4 siglos este restaurante fue una pequeña cocina, pero muy conocido por su plato pequinés. No fue hasta el principio del siglo XIX que se transformaría en un restaurante grande, casi al que conocemos hoy en día. Dada la popularidad que alcanzó en su época de mayor esplendor, unos cuantos establecimientos del resto del país tomaron prestado su nombre. Aunque la mayoría ya no existan, en las mesas de este restaurante continúan ofreciendo una cocina tradicional pequinesa de la época de la dinastía Qing, siendo todavía el rey de Supat. La cosa no se queda ahí. Sun Franciscano en 1421, Estocolmo, Suecia. Un despacho de cerveza en Múnich, abierto en el año 1421, en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Ellos mismos se autoproclaman como la taberna más antigua de la ciudad. Según su propia documentación, fue fundado cuando el rey Érico de Pomerania permitió a los monjes vender comida y bebida. En la actualidad se ubica en un edificio de 1910 de estilo modernista y se especializa en elaboraciones alemanas, aunque antiguamente fue un comedor de lujo. La Tour de Argent, con apertura fechada en 1582. Este restaurante era muy frecuentado por el monarca Enrique IV de Francia y alberga una de las bodegas más grandes del mundo, con 1200 metros cuadrados. En la actualidad practica una cocina moderna y distendida,
con reinterpretaciones clásicas que le valen lucir una estrella Michelin en la edición 2017 de la guía gastronómica Gala. Un paréntesis, señores, este restaurante contaba con 3 estrellas Michelin y duró nada más y nada menos que 52 años con ellas, pero lamentablemente las perdió. La historia es muy interesante y yo voy a estar hablando de este restaurante en un próximo video. Espero que les gusten. Y por último en esta lista, Casa Botín, 1725. Pasó de ser un casón donde los huéspedes se preparaban su propia comida a una repostería y luego un restaurante, condición en la que todavía permanece, y apareciendo en obras literarias de autores conocidos como Ernest Hemingway y Ramón Gómez de Serna. Y actualmente este restaurante es todo un clásico en el centro de la capital española. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál de todos estos es el primer restaurante del mundo? Antes de saber cuál es el primer restaurante del mundo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de negocios de comida. Que están los KFC, los McDonald's y la doñita que vende comida por mi casa. Que hay muchos tipos de negocios de comida. Como por ejemplo en el Imperio Romano habían tabernas donde se servían pan, higo, dátiles y comida caliente. Pero todavía no existía el término restaurante. Antes de que se creara el primer restaurante, existían las llamadas termopolias, cuyo término es de origen griego y su significado alude a vender caliente. Las termopolias eran sitios de comida rápida que solían ser visitados por gente con pocos recursos. Se caracterizaban por el hecho de que ofrecían la posibilidad de comprar los alimentos listos para comer. Después surgieron las posadas, unos lugares donde las personas podían hallar cobijo y comida, así como unas tabernas en las que se dedicaban en particular a la venta de licores, aunque en determinadas ocasiones también se podía comprar un poco de comida. Y a su vez están los mesones, establecimientos que ofrecían platos abundantes de gastronomía local y tradicional. Entonces tú me vas a preguntar, pero Gregory, ¿de dónde viene la palabra restaurante? Y yo te voy a decir, claro querido amigo, te voy a contar ahora. El concepto restaurante viene de la palabra francesa restaurant y se utilizó por primera vez en una taberna francesa donde se servían sopa. Y dentro había una frase en latín: Venite ad mi vos qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos. Okay. Que se traduce al español como venid a mí, todos de estómagos cansados, que yo os restauraré. Y ahí, solo ahí, mis hermanos, se hace un antes y un después en la gastronomía por parte de mi querido hermano y amigo Dossier Boulanger, que utilizó esa frase, y ahora ya después de ahí todos los negocios se llaman restaurante. Boulanger, quien en su local de la calle des Poules de París ofrecía un servicio modesto y la posibilidad de comer en mesas individuales, una carta con una variedad y estacionalidad de platos y horarios de almuerzo y cena. El plato principal que el Boulanger ofrecía a sus comensales se basaba en caldos variados que ciertamente eran restauradores. El restaurante más longevo del mundo, según los récords Guinness, es Casa Botín, creado por Jean Botín en 1725, y no es considerado el primer restaurante del mundo porque, como ya había mencionado, fue creado en primera instancia como una hostería, o sea que los clientes se podían hospedar allá. Por otra parte, la Tour d'Argent de 1582 pudo haberse llevado el logro del primer restaurante del mundo, pero no cuenta con los documentos necesarios que avalen de que se creó en ese año. Cabe destacar que la primera persona en utilizar la palabra restaurante para referirse a un negocio de comida fue Boulanger en el 1765. Por eso te le otorgué el honor de primer restaurante del mundo. Hasta aquí el video de hoy, espero que se hayan entretenido un rato y que hayan aprendido un poco. Suscríbanse, comenten, denle like, eso me va a motivar a seguir haciendo videos. Cuídense mucho y bon voyage.